¿Cómo están? Vamos a hacer un repaso de la práctica 2 de números complejos de álgebra. La idea es que, como ustedes ven, álgebra tiene la teoría y la práctica todo junto. Entonces, cuando ustedes bajan la guía, aparece lo que ustedes ven acá en pantalla, que es, primero, cuál es el número de la práctica, un poco de teoría, así bastante resumido, y después los ejercicios. Me pareció bueno hacer un video de esto como para que ustedes vayan repasando, si no es muy complejo, pero para que tengan en cuenta los ejercicios. Entonces, empecemos primero definiendo qué es un número complejo. ¿Sí? Un número complejo es un paquete de dos números, ¿ok? Entonces, básicamente como ustedes lo ven acá. Yo voy a tener dos números reales, ¿sí? Números normales, reales, que se llaman A y B. Y tengo después lo que se llama la unidad compleja, que es la unidad imaginaria, que es la I, ¿sí? Lo que ustedes ven acá en pantalla. Entonces, I es la unidad imaginaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define I? I se define como un número, ¿sí? Tal que me permite satisfacer una cuenta, que los números reales no me dejan hacer, que es que I al cuadrado sea menos 1. O sea, que un número al cuadrado me dé un número negativo, si cosa que con los reales no podíamos hacer. Entonces, el número complejo va a estar hecho de dos partes. Va a ser una suma, ¿sí? De un número real, o sea que va a ser A, que es la parte real, y después un número real, pero que va a estar multiplicado por esa unidad imaginaria. Entonces tenemos el paquete de los dos, ¿se entiende? Atenti con esto. A y B son números reales, ¿sí? Después I es el número imaginario. Esto es importante porque después, cuando vean la nomenclatura, es importante que se entienda qué es cada cosa, ¿ok? Entonces, cuando les hablan de la representación del número complejo, yo tengo, el número complejo es la suma de la parte real, que es A, más la parte de imaginaria, que es BI. ¿Sí? Y esa forma de representarlo como una suma de A más BI se llama forma binómica. Esto es una parte, algo de nomenclatura, si no no le agrega mucho más valor. Y después, las dos partes se llaman a sí mismos. A es re de z, que cuando ustedes vean esta notación va a ser la parte real de ese número, de ese paquete. Y después tengo la parte B, que es el imaginario de z, ¿sí? In de z, que es la parte real que está en el paquete imaginario. ¿Ok? Esto es muy básico para empezar. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Como el número está hecho de dos partes, un número complejo va a ser igual a otro si las dos partes son iguales entre sí. O sea, si el real de uno es igual que el real del otro, ¿sí? Y si el imaginario de uno es igual que el imaginario del otro. Entonces, es con lo que ustedes ven acá. Z, imagínense dos números, Z y W, bueno, son iguales si la parte real de Z es igual a la parte real de W y si la parte imaginaria de Z es igual a la parte imaginaria de W. ¿Okay? No es como los números reales donde nosotros teníamos una sola igualdad. ¿Cómo definimos las operaciones? Primero es muy importante saber cuando definimos un número, un tipo de número, qué operaciones podemos hacer con ese número básicas. Por ejemplo, la suma. Yo sumo dos números, ¿ok? Tengo la suma de la parte real, o sea, acá defino Z, por ejemplo, lo llamo A más BI. Y W lo llamo C más DI. Es para diferenciar la nomenclatura entre los dos. Entonces, cuando digo la suma de Z y W va a ser, sumo la parte real de los dos, ¿ok? Sumo A y C, y luego sumo la parte imaginaria de los dos. O sea, la suma va a ser de los dos reales y lo multiplico por I. Y acá viene un tema que es un poquito más complejo, que es cómo es el producto. Esto hay un video específico de cómo se multiplican los números imaginarios, que después lo vamos a ver. Yo ahora lo voy a demostrar, pero para que se entienda, no hace falta que ustedes lo sepan de memoria. Imagínense que quiero demostrar cómo es la multiplicación de dos números complejos. Entonces vamos a tomar dos ejemplos por referencia. ¿Ok? Yo voy a tomar un número complejo que le llamo, como bien decimos acá, le llamo z. ¿Sí? Le vamos a definir, por ejemplo, con dos números, ¿sí? Que va a ser a más la parte imaginaria, ¿sí? BI, y después tengo el otro que es el W, que va a ser C más DI, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago para multiplicarlo? Cuando yo digo, por ejemplo, Z por W, entonces ahí voy a hacer la forma binómica y como si fuera con los paréntesis correspondientes. Entonces tengo, por ejemplo, A más B por I, todo esto multiplicado con C más D por I. ¿Sí?
Entonces vamos a hacer distributiva. Tengo primer término con primer término, primero con el cuarto, después segundo con el tercero y segundo con el cuarto como siempre. Entonces tengo A por C, ¿sí? Después tengo más A por D por I. Después tengo B por I por C. Y después el otro que tengo es B por I por D por I. ¿Sí? Bien, entonces vamos a repasar. I cuadrado dijimos que era menos 1, ¿correcto? Entonces, y después acá tengo, observen, acá tengo A por C, que es un término que queda sin términos imaginarios. Tengo estos dos que tienen I sola, entonces puedo sacar factor común, o sea, me queda AD más BC, todo esto multiplicado por I. Y después tengo este otro que tiene el I cuadrado, o sea que tengo B por D por I cuadrado. ¿Qué pasa con el I cuadrado? El I cuadrado dijimos que daba menos 1, entonces acá nos va a quedar todo este término, ¿sí? Todo este término que está acá, nos va a quedar como menos BD. Y también es un término solo de números reales, entonces lo podemos juntar con el AC. Entonces finalmente nos va a quedar A por C menos B por D, ¿sí? Que es la parte real, y después tenemos todo esto que es AD más BC, todo esto por I. ¿Sí? Entonces tenemos ZW, que nos queda así, y otra forma de escribirlo, si ustedes quieren, en la forma vectorial, o sea, nos va a quedar la primera parte AC menos BD, que esta es la parte real, y después tenemos la parte imaginaria, que es todo este producto, AD más BC. Por eso la multiplicación parece tan rara. Seguimos y vemos las otras propiedades que nos quedan, donde dice, observen, la suma y el producto son asociativos y conmutativos, ¿ok? Y además vale la propiedad distributiva, o sea, es lo mismo que los números reales. Ahora viene el tema de qué es el conjugado del número complejo. O sea, yo tengo un número complejo que lo denomino como siempre, o sea, z, que es a más bi, sí, que es el número complejo, y el conjugado, sí, que se denota con z barra arriba, es lo mismo, pero, o sea, el mismo número, pero le cambio el signo a la parte imaginaria. Si es un más, le pongo un menos, si es un menos, le pongo un más. Y después está lo que es el módulo. ¿Okay? Para lo que es el módulo se define esta desigualdad que ustedes ven acá. Si z, módulo de z es igual a al cuadrado más b cuadrado. Después tenemos estas dos propiedades, ¿sí? Que son de z por z conjugado, es el módulo de z al cuadrado, y si z es distinto de 0 tenemos lo que es la inversa, ¿sí? o el recíproco de z, lo cual ambos lo vamos a demostrar ahora. Demostramos las propiedades que tenemos ahí. ¿Sí? Vamos a empezar con la del módulo de un número complejo. Si nosotros dibujamos el número complejo, o sea, ¿qué es lo que pasa con el tema del módulo? Si el número complejo, un ejemplo, ustedes dibujan, por ejemplo, los ejes real e imaginarios. ¿Sí? Este es el eje real y este es el eje imaginario. Vamos a tomar un número cualquiera. Nosotros habíamos dicho que z lo definíamos como a más bi. Entonces vamos a tener en la parte real, ¿sí? Acá el número a, que es este, y después el número b, supóngase, y lo ubicamos acá. Y entonces ahora le ponemos un poco de color. Este es el número complejo, ¿sí? Este es el z. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como esto es un vector, ¿sí? Es un vector porque tiene ángulo y tiene módulo, ¿sí? Entonces, esto tiene un ángulo determinado, que vamos a llamarle alfa, y después tenemos cuánto mide, ¿sí? el punto z hasta el centro. O sea, si yo trazo una recta y digo, bueno, ¿cuánto mide este segmento? Este segmento va a ser lo que se llama el módulo de z. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el módulo de z? Muy sencillo. Si nosotros vemos esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo voy a dibujar para el otro lado, ¿sí? O sea, lo voy a dibujar para que se entienda de este lado, ¿sí? Entonces, este es el punto z, ¿ok? Entonces, el z, si uno lo dibuja, nos va a quedar z, ¿sí? Es este punto que está acá, ¿sí? Esto eran los ejes, ¿ok? Acá teníamos los ejes, el eje X y el eje Y. Lo dibujo así a modo de ejemplo. Entonces A, que es A es lo que vale este lado, entonces A va a valer esto que está acá. Y B, que es la altura, es esto que ustedes ven acá. Este es el ángulo, alfa,
y esto es el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, para un triángulo rectángulo aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, teorema de Pitágoras, donde ahí lo que tenemos es, decimos cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, el cateto 1 va a ser la parte real, el A, y el cateto 2 va a ser la parte imaginaria, que es el B. Y después la hipotenusa es lo que queremos calcular, que es el módulo de z, ¿cuánto es? Y ahí nos va a quedar que, aplicando raíz cuadrada, nos queda que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de todo esto. ¿Ok? Una demostración bastante sencilla. Vamos ahora con estas que son un poco más complejas. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, por ejemplo, queremos mostrar que z por z conjugado nos da el módulo de z al cuadrado? Esto es muy sencillo. Lo que uno tiene que hacer es desarrollar el número. Entonces, observen. Yo tengo z, dijimos que era a más bi. Por lo tanto, z conjugado le tengo que cambiar este más por un menos, porque es justamente le cambio el signo. Entonces me va a quedar z es igual a menos bi. Cuando hago la multiplicación nos va a quedar z por z conjugado. Esto nos va a quedar a más bi, ¿sí? Todo esto por a menos bi. Entonces observen, nos va a quedar a por a, nos queda a cuadrado. A por bi nos queda menos a bi. Después nos queda bi por a, que nos queda más a por bi. Y después nos va a quedar menos b cuadrado y cuadrado. ¿Qué pasa? Estos dos se van porque son iguales. Este y cuadrado hace que sea menos 1. Entonces, observen, nos va a quedar a cuadrado menos b cuadrado por menos 1. Menos por menos es más y nos va a quedar a cuadrado más b cuadrado. Y si ustedes observan, nosotros habíamos dicho que el módulo de z era toda esa suma de los cuadrados con la raíz cuadrada. Por lo tanto, esto nos va a quedar el módulo de z al cuadrado. ¿Ok? Muy sencillo. Después hay otra definición muy importante, que es qué pasa con el recíproco de un número complejo. El recíproco es, supónganse, yo multiplico z, tengo que multiplicar por un número, ¿sí? Por un número que vamos a llamar, que sería z a la menos 1, ese número me tiene que dar el número 1, ¿ok? Entonces, según lo que nos dicen las propiedades, dice que z a la menos 1, ¿sí? Acá como ustedes ven, lo vamos a marcar en celeste, z a la menos 1 es el conjugado de z por el módulo de z al cuadrado. Vamos a ver si esto es así, ¿sí? Porque acuérdense que esa es la idea del conjugado del número. Entonces, yo tengo que despejar z al menos 1. Entonces digo, bueno, ¿qué hago en este caso? Yo tengo esta ecuación, lo que hago es despejar z a la menos... Esto es lo que quiero despejar, ¿correcto? Entonces tengo que sacarme de esa ecuación todo lo que no sea eso. Entonces, este z que está multiplicando, divido z por ambos lados en la ecuación. Entonces yo lo que digo es, bueno, quiero saber cuánto es ese z a la menos 1. ¿Sí? Dijimos que z a la menos 1 es 1 sobre z, ¿correcto? Ahora, observen lo siguiente. ¿Yo cómo hago para dividir un número complejo? El truco que nosotros usábamos era multiplicar por el conjugado, porque ¿qué pasaba? Cuando nosotros multiplicábamos un número por su conjugado, que es la propiedad que vimos recién, nos da un número, nos da el módulo al cuadrado. Y esto es un número entero, entero no, es un número real. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el conjugado en el numerador y en el denominador. O sea, esto es lo mismo que el número 1, ¿sí? Entonces nos va a quedar el conjugado de z sobre este producto, del cual nosotros ya sabemos que es el módulo de z al cuadrado. Entonces, en definidas cuentas, z a la menos 1 nos va a quedar z a la menos 1 o 1 sobre z, como ustedes quieran, nos va a quedar z conjugado dividido su módulo al cuadrado. Propiedad muy interesante para estos casos. ¿Okay? Seguimos avanzando con más propiedades. Después tenemos algunas propiedades más de la conjugación, que esto es importante que lo sepan, ¿sí? La conjugación, por ejemplo, si yo tengo el conjugado de un número, ¿sí? El conjugado del conjugado, ¿sí? Es el mismo número. Clave porque nosotros anulamos lo que ya hacíamos. El conjugado de una suma, ¿sí? Nos va a dar la suma de los conjugados, que es la propiedad C2, esta que está acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos productos? Bueno, lo mismo, ¿sí? Se mantiene el producto de los conjugados. ¿Qué pasa cuando tenemos conjugado del inverso? Lo mismo, ¿sí? El inverso conjugado. Cuando sumamos dos conjugados nos da dos veces la parte real, porque en este caso se anula la parte imaginaria. Y cuando lo restamos, lo mismo, se anula la parte real y nos queda de esta manera.
Seguimos con las propiedades y observen, nos va a quedar ahora qué es el argumento de un número. Como ustedes ven acá en pantalla, tenemos el número. Si el número de z es igual a a más bi, ¿sí? Si el número es distinto de 0, porque es el centro, el argumento es básicamente el ángulo que tiene ese número complejo con respecto al eje x positivo. Y acá tenemos la definición de lo que es el coseno y lo que es el seno. Y acá lo que aparece es la forma trigonométrica o polar del número complejo. Esto es muy interesante porque tiene varias propiedades. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dibujar acá tenemos el plano, ¿sí? Plano complejo, y acá tenemos de vuelta el eje real, el eje imaginario, y tenemos el número complejo, imagínense que está por acá, donde tenemos la parte, ¿sí? Esta parte que es el A y esta que es la B. Y acá tenemos este es el número que estamos buscando, ¿ok? Bueno. Entonces, z es esto. ¿Qué dijimos? Que z módulo, o sea, la distancia al centro es lo que ustedes ven acá. O sea, toda esta distancia está el centro. Y acá está el ángulo, que vamos a llamarlo argumento de z. Esto es, ya les digo, nomenclatura de números complejos. ¿Por qué se le llama argumento? Porque en realidad los números, si ustedes se ponen, en realidad acá está definido como que el argumento de z va a estar comprendido, ¿sí? Puede estar comprendido entre 0 y 2pi, pero esto no es necesariamente cierto, o sea, depende de la definición que uno tenga, porque si ustedes ven, los ángulos se pueden dar x vueltas, digamos, en radio, entonces no hay problema. Bien, vamos a hacer un poco de trigonometría para entender esto. O sea, esto es un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos el A, tenemos el B, el módulo de z y el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí tenemos que usar las relaciones trigonométricas. ¿Qué es el seno del ángulo, por ejemplo? El seno del ángulo nos va a quedar que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Acuérdense de la fórmula de SOHCAHTOA, ¿sí? Muy útil para acordarse. Entonces, el seno del ángulo nos va a quedar b sobre módulo de z. B que dijimos que era la parte imaginaria. Si despejo esto, podemos poner que la parte imaginaria de z nos va a quedar su módulo por el seno de su argumento, ¿sí? Entonces, no se asusten con esto porque es nomenclatura nueva, pero en sí no cambia mucho. Después tenemos el coseno del ángulo. Entonces, el coseno del ángulo nos va a quedar el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, nos va a quedar la parte real sobre el módulo, ¿sí? Si despejamos esto, nos queda que la parte real, que es el A, ¿sí? Nos va a quedar el módulo de z, módulo de ese número, por el coseno del argumento de z. Y si nosotros usamos la forma que nosotros hemos visto, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Tenemos la parte real y la parte imaginaria acá. Entonces, nosotros ¿qué dijimos? Que z, ¿qué era? Es el número real más la parte imaginaria por i, que es la unidad imaginaria. Entonces, acá nos va a quedar z, que va a ser módulo de z por coseno de z, ¿sí? Coseno del argumento, ¿sí? Pero esto es para simplificarlo, más módulo de z por seno de z por i. Entonces ahí si nosotros sacamos factor común el módulo de z, nos va a quedar módulo de z por paréntesis coseno del argumento de z más i por seno del argumento de z. Y esto que ustedes ven acá es la forma trigonométrica de los números complejos. Muy importante porque sirve para muchas cosas y tiene muchas aplicaciones. Lo vamos a ver ahora con la teoría. ¿Ven? De la forma trigonométrica que ustedes ven acá. Entonces, acá lo que empieza a aparecer es lo que se llama la exponencial trigonométrica, que es un tema que se ve mucho, ¿sí? Y si ustedes cuando hagan las materias de análisis complejo más adelante, lo van a ver también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos, bueno, tenemos estas propiedades. El módulo de z, ¿sí? Va a ser ese número multiplicado por el producto entre coseno y seno. Y el argumento era lo que yo decía al principio. El argumento de z va a ser ese ángulo, ¿sí? El ángulo del número entre 0 y 2pi, más 2kpi. O sea, ¿cómo se lee eso? Ese 2kpi quiere decir que pueden ser las vueltas enteras, o sea, vueltas completas que ustedes quieran,
en un número entero de veces, porque dice para algún k perteneciente a z, por eso es un número entero de veces. No son semivueltas ni nada, sino que son un número entero. Y después acá también habla de que qué pasa cuando tengo dos números z y w, pero expresados en forma trigonométrica, ya no en forma binómica. ¿Sí? Con los números, los ángulos que van entre cero, ¿sí? que sean números reales, que los módulos sean mayores a cero y todo. Son iguales si nosotros tenemos que los módulos sean iguales y que el ángulo, no necesariamente tienen que ser iguales, pero sí tienen que ser el mismo ángulo más un múltiplo entero de las vueltas. Entonces a lo mejor puede pasar que tenga un ejercicio donde tengan que igualar, comprobar si los números son iguales, y no hace falta que el ángulo sea el mismo, sí que el ángulo sea el mismo más un número entero de veces. ¿Sí? Y acá aparece lo que es la notación exponencial. Esto es muy interesante porque cuando ustedes vayan, ¿sí? van a ver lo que es la exponencial compleja. La exponencial compleja, que es la fórmula de hoy, que hay un video específico para eso, se define así. Ustedes tienen lo siguiente. Esto digo por si les preguntan de dónde sale. El número complejo nosotros hemos dicho que es todo esto. ¿Sí? Bueno, hay una fórmula que es la exponencial compleja que tiene una demostración que se llama así. Yo tengo el número e, los logaritmos neperianos, lo elevo a la i multiplicado a un ángulo determinado. ¿Sí? Esto es la unidad compleja. Entonces nosotros decimos, ¿cómo hacemos potencia de un número complejo? Bueno, eso es un poco distinto. Pero ya les digo, vean el video específico de esto porque tiene una demostración. Acá lo único que ustedes necesitan saber es la fórmula, no se preocupen por nada más. Entonces, en este caso nos va a quedar, esto se define como coseno del ángulo, ¿sí? Más i por seno del ángulo. ¿Sí? Ya les digo, esto créanmelo, acto de fe, porque tiene una demostración. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero definir un número complejo, ¿sí? Lo defino. Vamos a mezclar estas dos cosas, ¿sí? Toda esta parte que ustedes ven acá, la voy a marcar en rosa, si ustedes quieren acá, toda esta parte es la exponencial trigonométrica. Entonces, acá nos va a quedar como el módulo de z por e a la i veces el argumento de z. ¿Se entiende? Entonces va a ser i a la argumento de z. Entonces, esto es lo que estaba escrito ahí. Otra forma de decirlo es qué pasa cuando yo tengo una exponencial donde tengo, por ejemplo, un número completo. Tengo a más bi, ¿sí? Y tengo el exponente. En este caso esto va a ser e a la a por e a la bi, ¿sí? Y esto nos queda como e a la a por coseno de b más i seno de b. ¿Se entiende? Entonces, otra forma de decir el módulo de z va a ser e por algo elevado a algo. ¿Tá? No se vuelvan luego con esto porque hasta ahora lo único que necesitan saber es la fórmula, así que no se preocupen. Veamos lo que es el teorema de De Moivre. El teorema de De Moivre, acá lo que nos habla es de qué sucede cuando nosotros tenemos dos números complejos, por ejemplo, expresados en forma trigonométrica. Entonces la multiplicación tiene unas ventajas. Porque yo multiplico, por ejemplo, tengo el z que es módulo de z por coseno de su ángulo. Y más y seno del ángulo. Y idem con b, con el ángulo beta y con módulo w. Cuando yo los multiplico, ¿sí? Lo que sucede es que se suman los ángulos. Entonces, o sea, va a quedar, el número multiplicado va a ser el producto de los módulos, ¿ok? Por el coseno de la suma de los ángulos más i seno de la suma de los ángulos. Si ustedes lo ven esto en notación trigonométrica, que es lo que ustedes ven acá, vean por qué. Vamos a verlo en la pantalla. La idea sería así. Yo tengo, ¿sí? un z que va a ser módulo de z por e a la i veces su ángulo, que es lo que dijimos recién. Y cuando tengo w, me va a quedar el módulo de w por e a la i veces su ángulo. Entonces, ¿qué sucede? Yo los quiero multiplicar, ¿sí? Entonces digo z por w. Entonces escribo la fórmula, ¿sí? Módulo de z por e a la i veces su ángulo por módulo de w por e a la i veces su otro ángulo, que es beta. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos números, así que la multiplicación ustedes la pueden acomodar como quieran, derecho, al revés, es lo mismo. Entonces tenemos el producto de los módulos, primero, supónganse que ponemos módulo de z por módulo de w, y después tengo el producto de los números de e a la i por alfa por e a la i por beta. Entonces, ¿qué pasa? Propiedad de potencia, siempre que yo tengo un número multiplicado que tiene las mismas bases, se suman los exponentes. Entonces nos va a quedar z por w, nos va a quedar el módulo de los dos, ¿sí? Por e y la suma de los dos, ¿sí? Alfa más beta, todo esto por i.
Si ustedes descomponen con la fórmula que hemos visto recién, z por w nos va a quedar módulo de z por módulo de w, y ahí desarrollamos coseno de alfa más beta más i seno de alfa más beta. Y ahí queda la demostración. ¿Tá? Esta es la fórmula de De Moivre. Esto tiene un montón de propiedades, ¿sí? Yo les digo, no vamos a desarrollar todas porque no hace falta, si ustedes lo quieren hacer es un buen ejercicio, pero no les va a cambiar mucho. Entonces, la fórmula de De Moivre está buena porque ¿qué pasa? Nosotros podemos tener más flexibilidad cuando queremos desarrollar, por ejemplo, números conjugados, inversas, o sea, tenemos varias opciones. Entonces, yo les desafío que ustedes demuestren si ustedes quieren estas propiedades. Ya les digo, no les van a tomar esto de los ejercicios, pero está bueno si quieren ver de dónde sale. ¿Ok? Y después está lo que... ¿Para qué sirve la fórmula de De Moivre? Sirve cuando uno quiere calcular la raíz o la potencia de un número. Yo creo que las propiedades más importantes son estas dos, ¿sí? Donde hablamos de z a la n, o sea, cómo hacemos para elevar un número, ¿sí? ¿Cómo hacemos para elevar un número complejo? Eso es algo que no habíamos contestado la vez pasada. Entonces, una de las formas es desarrollar la forma binómica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el siguiente número? Imagínense, por ejemplo, que yo tengo el número 1 más, ¿sí? El número 1 más i y lo quiero elevar a la 100. Bueno, esto es un poco complicado si yo lo hago directamente, porque yo lo que tendría que hacer en forma binómica sería hacer lo siguiente: 1 más i, ¿sí? Por 1 más i, y así sucesivamente 100 veces. O sea, imagínense lo que es esto, más en un parcial no se puede. Entonces, la fórmula de De Moivre sirve por esto, porque observen, ¿sí? Nosotros vamos a aplicarla con este caso, ¿okay? Tenemos así, lo copiamos, vamos a ver cómo aplicar la fórmula en este caso. Entonces yo quiero aplicar esto. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es expresar este número en forma trigonométrica. Entonces, ¿cómo hago? Nosotros dijimos z va a ser 1 más i. Entonces en este caso dijimos módulo de z va a ser 1 cuadrado más 1 cuadrado raíz cuadrada. O sea, va a ser raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Y después tenemos el ángulo, donde nosotros sabemos que si el triángulo es de 1, 1, el ángulo va a ser de 45. ¿Sí? Esto sácanlo con coseno y la cotangente, que 45 nos queda pi sobre 4, ¿tá? En radianes. Entonces nos va a quedar que z nos va a quedar raíz de 2, que es el módulo, por e, si ustedes quieren, a la pi sobre 4. ¿Ok? Que es lo mismo que decir raíz de 2, y ahí desarrollo coseno de pi sobre 4 más i seno de pi sobre 4. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo elevo? Fíjense qué conveniente que es si yo lo quiero elevar a la 100. Digo, bueno, z elevado a la 100, y lo que hago con esto es elevar todo esto a la 100. O sea, tengo raíz de 2 por e a la pi sobre 4, y todo esto lo elevo a la 100. ¿Qué pasa? Acá yo tengo un producto, o sea, elevo a la 100 lo que está en la raíz de 2 y lo otro. Entonces me va a quedar raíz de 2 a la 100 por, y acá tengo e a la pi sobre 4, a la i pi sobre 4, perdón, por i, todo esto a la 100. Entonces, ¿qué pasa? Potencia de potencia, ¿sí? Potencia de potencia se hace producto, o sea, se multiplican los dos. Entonces me va a quedar raíz de 2, habíamos dicho que era 2 a la 1 medio. Entonces, 2 a la 1 medio a la 100 por e a la, y ahí multiplicamos 100 por pi sobre 4 por i. Y finalmente nos va a quedar z a la 100, nos va a quedar como 2, 100 dividido 2, 50, ¿sí? Por e a la 100 pi sobre 4 por i. Entonces, fíjense qué rápido que hicimos la cuenta con esta aplicación. ¿Ok? Y después acá tenemos qué pasa con las raíces, que esto es lo más importante también. Cuando yo digo, ¿cómo calcular la raíz? Y esto vamos a verlo con ejercicios más adelante. Si yo tengo la raíz de un número complejo, ¿cómo calculo la raíz de un número complejo? Bueno, aplicando esta fórmula. Yo digo, yo quiero calcular la raíz, ¿sí? Quiero calcular la raíz de z, donde primero la raíz se define con la potencia. O sea, digo, z a la n me da w. Entonces, si yo quiero despejar ese z, digo, bueno, z va a ser, esto se define así. La recíproca de la potencia es la raíz. Y la raíz es la potencia de la fracción. O sea, vamos a definirlo de este lado.
Yo, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Quiero calcular, yo tengo un número, ¿sí? Donde quiero calcular, o sea, tengo un número z y quiero calcular la raíz de grado n. Entonces, ¿cómo hago esto? Primero yo tengo que decir que z a la n, ¿sí? O sea, yo tengo que, perdón, vamos a hacerlo de vuelta para... Yo quiero calcular la raíz enésima, ¿sí? De un número w. Entonces digo, yo doy vuelta a esto, yo sé que esto me va a dar un resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? La fórmula me dice lo siguiente, yo elevo a la n a ambos lados, esto se me cancela y me dice que w es un z a la n, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo en este caso, si quiero despejar z, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elevar a la 1 sobre n, porque por producto me va a quedar 1, y entonces el z va a ser esa respuesta, va a ser w, ¿sí?, a la 1 sobre n. Si aplico la fórmula que teníamos antes, ahí lo que nos va a pasar es lo siguiente. Habíamos dicho que w, supónganse, va a ser módulo de w por e a la i, el argumento de w, que vamos a llamarle alfa, por ejemplo. Entonces, cuando yo aplico, ¿sí?, w a la 1 sobre n, tengo que aplicar 1 sobre n de todo ese término, o sea, módulo de w a la 1 sobre n, y después tengo e a la i de alfa, ¿sí?, todo esto a la 1 sobre n. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que tengo es una multiplicación, ¿sí? La multiplicación de esto me va a quedar z es igual al módulo de w de a la 1 sobre n por e a la i veces alfa sobre n. Entonces acá estoy dividiendo el ángulo. El tema es que esta división de ángulos no queda estrictamente así, o sea, esto va a quedar así. W a la 1 sobre n por, y ahí me queda coseno de alfa sobre n, ¿sí?, más i de seno de alfa sobre n. El tema es que no queda estrictamente así por lo que vimos acá. Acá decimos que es el argumento, observen, un argumento de esto sobre n, pero le tengo que sumar un número entero de vueltas, que ese número entero, ¿cómo va a estar definido? Porque justamente va a estar definido por la cantidad o la potencia que nosotros tengamos. Esto es muy importante y lo vamos a ver mejor aplicado a los ejercicios, ¿sí? Así que por eso tengan en cuenta esto de las vueltas, ¿sí?, y practiquen los ejercicios de este tipo.